¿Ya está? ¿Listo? Ok. Bien, entonces les decía que acá el límite de x tendiendo a de 1 sobre a es una constante, entonces da 1 sobre a. Por lo tanto, el logaritmo de e elevado a la 1 sobre a da 1 sobre a. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Bien. Entonces, después, si hacemos la derivada del seno, ya habíamos hecho en la práctica en la práctica ya habíamos hecho esto cuando tenían un ejercicio de límite, que es el límite para x tendiendo a del seno de x menos el seno de a que lo habíamos hecho con x0 sobre x menos a. Que yo ahí les puse que esto les da con las fórmulas de transformación en producto. Las fórmulas de transformación en producto. Que lo tienen en la resolución de los ejercicios del límite, los tienen hechos. Así que bueno, después cualquier cosa lo miran ahí, también lo pueden ver en el libro de Rabuffetti, también lo tienen hecho. Y les va a quedar que la derivada f' de x es igual a coseno de x. Y cuando tenemos f de x igual a coseno de x, la derivada es igual a menos seno de x. Esa la revisan en la parte del límite. Bueno, y después las derivadas de las otras funciones trigonométricas se pueden sacar teniendo las del seno y las del coseno. Y nos faltaría la de e a la x, pero es un límite un poco más complicado que les queda, que no lo vamos a hacer porque vamos a perder mucho tiempo, porque la derivada de d a la x es también e a la x. ¿Sí? Entonces, después si les interesa, se las paso. Pero hay que hacer cambio de variable y todas estas cosas que a ustedes les cuesta más, entonces, bueno, vamos a perder un montón de tiempo resolviendo ese límite, que al final lo que les va a quedar de eso es que para llegar a lo mismo, que la derivada de a la x es e a la x. Entonces, estén manejando estas derivadas y pudiendo calcular la derivada digamos, el álgebra de derivadas, es decir, la suma de las derivadas, la resta de las derivadas, el producto de dos derivadas, o el cociente, podemos realizar la derivada de muchas funciones, ¿no? Pues ya podemos combinar varias de estas funciones que acabamos de ver, incluso una polinómica, ¿no? Primero porque la derivada o también puede ser la resta, ¿no? La derivada de una suma o de una resta es la suma de ambas derivadas.
O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? Este es límite para x tendiendo a de f más g, perdón, entonces, la derivada de una suma, entonces, primero aplicamos la definición de la suma de funciones, ¿no? Que la imagen de la suma es la suma de las imágenes, ¿sí? La imagen de la suma es la suma de las imágenes. Entonces tenemos el límite para x tendiendo a A de f de x más g de x. Bueno, esto también si tengo acá un menos, ¿no? Podríamos decir que es la suma algebraica, ¿no? Poder generalizarlo a la suma de las sumas algebraicas. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. Entonces, esto es el límite para x tendiendo a de f de x más menos el límite para x tendiendo a, perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Esperen que estoy haciendo el límite acá. El límite para x tendiendo a de, esto sería f más menos g de x menos f más menos g de a. Estaba haciendo directamente el límite, no la derivada. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, ahora sí, que aplicamos la definición de la imagen de la función suma, que es la suma de las imágenes. Entonces nos queda el límite para x tendiendo a de f de x más menos g de x menos f de a más o menos g de a sobre x menos a. Ahora sí. Bien, entonces ahora vamos a sacar este corchete y queda el límite para x tendiendo a a de f de x más g de x, o menos, y acá nos queda menos f de a, acá nos va a quedar menos g de a, o más g de a, sobre x menos a. Igual a. Bueno, y ahora entonces lo agrupamos de manera tal que nos quede, por un lado, la derivada en x y por el otro lado, la derivada en a. Entonces tenemos el límite para x tendiendo a de f de x, por un lado, lo junto con f de a sobre x menos a. Y acá, entonces, voy a tener, si tengo menos, acá tengo entonces, más f de a, no, acá era al revés, acá el más se me transforma en menos, sí, más, y ahora tengo g de x, esto sí es más, ¿no? G de x menos g de a sobre x menos a. Si es más, me queda así.
¿sí? Y si es menos, me queda el menos acá. Entonces, ahora, como el límite de la suma es la suma de los límites, me queda el límite para x tendiendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A más o menos límite para x tendiendo a A de g de x menos g de A sobre x menos A. Entonces, ¿esto qué es? Es f' de x. Esto es la definición de derivada en A, la definición de derivada en G. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. O sea, esto es cómodo porque, bueno, si tengo que sumar, hago la suma de dos funciones, derivo cada una de las funciones que tengo en cada término. Otra cosa que está bueno tener en cuenta es cuando tengo una constante. Si yo tengo, supongan ustedes que tengo que hacer, tengo que derivar una constante K por, no, perdón, tengo, por ejemplo, la derivada del producto de, si tengo, por ejemplo, a ver, f de una constante por x, no lo voy a poner así, lo voy a poner con un ejemplo, a ver. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer, a ver, 3x al cuadrado. Tienen que hacer la derivada de 3x al cuadrado. Entonces, claro, pero para hacer esto, primero tendríamos que ver la derivada de un producto, pero bueno, no importa. La derivada esta, entonces yo puedo hacer 3 por la derivada de x al cuadrado. Es decir, que esto sería, en realidad, 6x. Siempre que tengo una derivada, la derivada es como que la puedo sacar afuera de la integral. De la integral, no, de la derivada, perdón. Pero lo vamos a poder justificar no todavía, sino cuando veamos la derivada de un producto. Porque cuando tengo dos funciones que se están derivando, no puedo hacer la derivada de un producto, no es el producto de las derivadas. Eso es lo que les quería decir. Y cuando tengo justamente el producto de una constante por otra función, la función constante la puedo sacar y hacer la derivada de la función. Y ahora vamos a ver por qué es eso. Ahora cuando veamos la derivada de un producto. Pero está bueno anticiparlo porque fíjense que si yo tengo para derivar, supongan que tengo f de x igual 3 seno de x más 1/2 e a la x, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, f' de x es igual a... Bueno, acá como tengo una constante, la sigo poniendo y derivo el seno de x. La derivada del seno es el coseno. Y acá tengo otra constante, entonces la sigo poniendo y la derivada de a la x es e a la x. Ven entonces que teniendo en cuenta estas cuestiones, ya voy pudiendo hacer funciones cuya expresión es un poco más compleja. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la derivada de un producto.
que no es el producto de las derivadas. Derivada de un producto. Entonces, F, a ver. F por G', voy a buscar antes de. Bien. Entonces, la derivada de un producto aplicada en A es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada G' de A por el primero sin derivar. Esa es la regla, es decir, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Esto es a lo que tenemos que llegar entonces. Entonces aplicamos la definición de derivada, que es el límite para x tendiendo a de f por g en x menos f por g en a sobre x menos a. Entonces, por la definición de producto de funciones, el producto de las imágenes es la imagen de los productos, ¿no? Lo mismo que con la suma. Entonces acá me queda límite para x tendiendo a de f de x por g de x menos f de a por g de a sobre x menos a. Bueno, para llegar a esta expresión, entonces, lo que vamos a hacer es, en este numerador, sumar y restar una misma expresión, que es f de a, g de x. Vamos a sumar y restar esa misma expresión, f de a, g de x. Entonces, esto es f de x ahí está. F de A, G de sobre X menos A. ¿Estás fijando? Porque nunca me acuerdo qué es lo que conviene sumar y restar. Bueno, entonces, ahora tengo que agrupar convenientemente estos dos que agregué, de manera tal que pueda sacar factor común, o bien F de A o bien G de A. Y entonces, vamos a agrupar entonces, ¿cuáles términos? G de X por un lado, entonces, por un lado vamos a juntar G de X, y por el otro lado, F de A. Por el otro lado vamos a agrupar estos de acá. Bien, entonces, límite para X tendiendo a A de... Bueno, entonces acá, F de X
f de x, pero tiene que ser menos a. No, entonces es con este, f de a, g de x, no. No me conviene con este, me conviene con este. Porque así me queda negativo. Me tiene que quedar la definición del límite, f de x menos f de a. Entonces, el rojo, este. Porque si no me queda más, y no me conviene que me quede más porque no se me forma la definición de derivada. Ahí está. A ver. F de A. A ver, entonces, por un lado este. Y por el otro lado, entonces, acá vamos a poner más. Y entre estos dos, el factor común va a ser f de a por g de x menos g de a. Sobre x menos a. Bueno, y ahí ya se nos está formando. Ahora, como el límite de una suma es la suma de los límites, lo separamos, ¿no? Entonces queda f de x menos f de a por g de x sobre x menos a más límite para x tendiendo a de f de a por g de x menos g de a sobre x menos a. Bueno, y ahí ya nos queda, porque resulta ser que esto viene a ser f' de a, y esto viene a ser g' de a. Entonces nos quedó, ahora entonces ya salvamos la indeterminación, entonces nos queda g de a. Entonces esto se trata de f' de a, el límite cuando tiende a de g de x es g de a, y más, y esto es g' de a, no, f de a, g' de a, aunque es lo mismo, vamos a ponerlo en el orden que viene dado. Bueno, f de a por g' de a. Y luego entonces podemos decir que si x pertenece a un dominio determinado, podemos decir que f por g' aplicada en x es igual a, entonces, f' de x por g de x más g' de x por f de x. No es tan complicado. Practicando un poco uno ya se da cuenta. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos la derivada de el seno de x por el coseno de x, ¿no? F de x igual seno de x por coseno de x. F' de x entonces es igual. La derivada del seno es el coseno, entonces me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es el menos seno de x, por el otro sin derivar.
Entonces, esto es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y lo que yo les decía de la constante, fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, el producto de 3 seno de x para derivar. Y me olvido esto que les había dicho de la constante y digo, bueno, esto es el producto de dos funciones. Entonces digo, bueno, la derivada del primero, la derivada de 3, como es una constante, la derivada es 0. 0 por seno de x más el primero sin derivar por la derivada del seno de x. 3, la derivada del seno de x es coseno de x. Como la derivada de una constante es 0, siempre cuando la empiezo a derivar a través de la derivada de un producto, la derivada me da 0. Por lo tanto, cuando derivo el segundo, me queda la constante con la derivada de la otra función. Por eso les decía que cuando tengo el producto de una constante, la constante la pongo igual y me olvido de derivar la parte de la constante. De ahí venía, de la derivada de un producto. Y ahora entonces vamos a ver la derivada de un cociente. La derivada de un cociente la podría hacer también, vamos a hacerla como si fuera un producto, ¿sí? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, sí, f de x, f sobre g aplicado a un punto A, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer como f por 1 sobre g. La puedo hacer como aplicada en A, ¿sí? La puedo hacer como la derivada de un producto. Entonces, esto lo puedo hacer como f por g elevado a la menos 1. ¿Sí? También se puede hacer en forma análoga a la derivada de un producto, con el límite y sumando el término de arriba, sumando y restando y compensando. Pero vamos a probar a hacerla así. Quiere decir que esto, de acuerdo a la derivada de un producto, entonces es f por g a la menos 1 de A, cuando yo lo derivo, la derivada de esto es igual a ¿qué? A la derivada del primero, f', la derivada del primero por el segundo sin derivar, g a la menos 1, lo que pasa es que hay que saber la regla de la cadena. Lo hacemos así, hay que saber la regla de la cadena. Entonces, no, pero no hace falta, porque esto es de la forma de x a la n. Sigo entonces. La derivada del primero por el segundo sin derivar. No hace falta. Más la derivada del segundo por el otro sin derivar. Entonces, bueno, pongamos f de A. No hace falta la regla de la cadena. Entonces, a ver, esto es... sí, hace falta la regla de la cadena, porque hay que hacer menos 1 por g' de A. Bueno, lo voy a terminar, porque esto es como la forma, entonces, si yo tengo x a la menos 1, ¿cómo lo derivo? Como menos 1 por x a la n menos 1, es decir, a la menos 1 menos 1. Entonces me queda menos x a la menos 2. Pero a su vez, como esto es una función, después vamos a ver la regla de la cadena, que le tengo que multiplicar la derivada. Así que ahora después lo hacemos de la otra manera si nos queda tiempo. Entonces esto queda g de A a la menos 2 por g' de A.
Y entonces esto en definitiva es f' de A sobre G de A más f' de A, f de A, perdón, por G' de A sobre G de A al cuadrado. Entonces saco denominador común, G de A al cuadrado, G de A al cuadrado, entonces me queda f' de A por G de A más f de A, acá tiene que ser menos, acá era menos porque esto es menos, esta derivada es negativa, menos, y ahora me queda menos, f de A por G' de A. Y así queda la derivada de un cociente. Bueno, si nos queda tiempo, si no está en el libro de Raufetti, la forma de hacer la derivada de un cociente de manera parecida a la que vimos la derivada de la suma. Pero en definitiva, ¿cómo queda? Queda la derivada de un cociente, queda el denominador al cuadrado, y la parte de arriba es parecida a la derivada de un producto, pero en vez de sumar, resta. ¿Sí? Así queda la derivada de un cociente. En definitiva, lo que se tienen que acordar es de esto. Lo podemos ver, y si podemos verlo también sumando y restando, aplicando la definición, sumando y restando el término, que también vamos a llegar a la misma expresión. Bien, entonces, bueno, vamos a hacerlo así, para que les quede, en definitiva, de dónde sale. Porque para aplicarlo así, queda, una de las funciones queda compuesta, entonces hay que ver lo de la... Tiene que ver todavía la regla de la cadena, que es para derivar funciones que están compuestas. Entonces, hagámoslo así, entonces tendríamos, aplicando el límite, ¿no? El límite para x tendiendo a A de f sobre g aplicada en x menos f sobre g aplicada en A sobre x menos A. O sea, yo quería un procedimiento más corto, por eso. Pero bueno, hagamos todo este matete. Bueno, entonces es el límite para x tendiendo a A de. Entonces hacemos f de x también, ¿no? La imagen del cociente de dos funciones es el cociente de las imágenes. Entonces me queda f de A sobre g de A sobre x menos A. Ahora elegimos denominador común, límite para x tendiendo a d. Bueno, entonces saco factor común g de x por g de A por x menos A. Bueno, si se me corta antes, después miran, lo terminan, ven cómo está en el libro de Raufetti, que tiene el procedimiento también. Entonces, acá me queda f de x, g de A, saco denominador común, f de x, g de A, menos, menos, y acá me queda f de A, g de x. Muy bien. Y ahora entonces, ahora queda parecido a lo que habíamos visto como cómo hacer la derivada de un producto. Ahora entonces, sumamos y restamos f de A, g de A. Entonces, hacemos, voy a hacer abajo, límite
para x tendiendo a de f de x por g de a menos f de a g de x. Entonces acá más f de a g de a menos f de a g de a sobre g de x g de a por x menos a. Bueno, y ahora el procedimiento es similar. Hay que agrupar de a 2 para que me quede por un lado la derivada de f de x y por el otro lado la derivada de g. Y acá fíjense que se me va a generar el g de a al cuadrado y el x menos a va a ser parte de la derivada. Y ya estaríamos entonces. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que me conviene juntar. A ver, entonces, me tiene que quedar f de x menos f de a por un lado y g de x menos g de a. Entonces, aparentemente convendría este con este. A ver. Límite, entonces, límite para x tendiendo a de g de a, entonces queda f de x menos f de a por g de a sobre x menos a